Bueno, pues vamos con el último apartado o bloque del reported speech, que nos queda por ver, de este último gran apunte de gramática. Bueno, pues nos vamos como es habitual al block one y ya nos situamos hacia el final, concretamente donde en la entrada del reported speech. Eh, Aprovecho para recordar que aquí tenéis que vamos a hacer lógicamente lo que nos queda por ejercicio de repaso, sobre todo más específicamente de tiempos y tal, pero en los textos que hagamos y de repente también algún que otro ejercicio por ahí aparecerá la pasiva, el reported speech, las condicionales. Y sabéis que siempre que tenéis a vuestra disposición dentro de cada uno de los apartados, pues enlaces, archivos, siempre con un solucionario para que practiquéis, ¿no? Aquí estos eh, aquí también tenéis de ejercicios y tal. Eh, Aquí tenéis este que dice Reported Speech Revision, es un mega archivo con un montón de ejercicios, ¿no? Que yo utilizaba en segundo de bachillerato y que venía muy bien. O sea, que tenéis práctica para lo que queráis. Tanto si queréis mucho, si queréis poco, lo que se puede. Bueno, proyecto otra vez el archivo que hemos estado utilizando estos días, con la gramática y los ejercicios, y comento brevemente. El reported speech que hemos visto es, se puede decir, el tradicional, el de siempre, el que sigue enseñando, el de eh, los tres tipos de oraciones, las statements de esta manera, las forces de esta manera y las commands and requests del autor. Pero existe también otra forma, una alternativa, un poco más libre, de hacer el reported speech. Que también se explica, pero que es bastante más avanzado, digamos, ¿no? Poquito más avanzado. ¿En qué consiste esta forma de hacer reported speech? Esta forma de reported speech no se basa en la estructura de la frase, sino que se basa, para hacer la transformación del estilo directo al indirecto, no se basa en la estructura de la frase, sino se basa en la intención. Entendiendo por intención qué es lo que se pretende, qué emoción se quiere transmitir, se quiere provocar en el que escucha o lee la frase, etcétera. Entonces, claro, cuando nos estamos basando en eso, en que yo transformo el estilo, la frase de estilo directo a indirecto, de acuerdo a esa intención, a lo que se pretende, qué es lo que pretende conseguir el hablante cuando dice esa frase, pues ahí hay un campo pues, abierto, porque estamos hablando de si es una promesa, una amenaza, una sugerencia, una multitud. La historia es que dependiendo de ese acto, dependiendo de esa función que tú le das a esa frase que estás diciendo, el verbo introductorio que tú utilizas es diferente. Y dependiendo del verbo introductorio que tú utilizas, la estructura que viene detrás, la estructura de reported speech, también es diferente. Porque hay verbos que a lo mejor requieren que lo que pongas detrás sea un to más un infinitivo. Y solo tengas que hacer cambios de pronombres y de expresiones de espacio y de tiempo. Otros requieren que pongan una frase completa y hay que cambiar el verbo. Otros requieren a lo mejor que después del verbo introductorio, que define esa función, ese propósito de la frase en estilo directo, requiera un verbo con ing, un mood. Yo recuerdo cuando esto llegábamos de bachillerato, se lo explicaba a la gente. Que de todas maneras, bueno, no es. En nuestro caso, es que no creo ni siquiera que vaya un poco por ahí. Porque sabes que ni siquiera hay transformaciones de reported speech, o sea que para nosotros era mucho más simplificado. ¿Por qué entonces el interés por comentar y tal? Porque lo que nos ofrece la gramática, en este caso y cualquier otra que trata esta parte de reported speech, son listados de verbos con la estructura que es. Y eso sí puede de repente venirnos bien o servirnos en algún momento concreto, ¿no? Va a haber como grandes grupos de verbos los que siguen G, verbos los que sigue to más infinitivo. Y esos listados, esos verbos que se asocian a una u otra categoría, sí que pueden aparecer. Por ejemplo, que eso sí que lo he visto en la pregunta número 3, es decir, no sé qué, decided, luego un hueco y un verbo. Entonces, ahí lo que te están pidiendo es que decided le ponga, imaginar, repito, pregunta número 3, me ponen una frase con un hueco. La frase empieza, no sé qué, decided, el verbo decidir en pasado. Y detrás de decided está el hueco. Al final del hueco, entre paréntesis, está el verbo
Study, estudiar. Claro, ¿qué me están pidiendo ahí? Que study lo coloque en una forma concreta, o en ing, study, o to más infinitivo, to study. Lo que me están preguntando ahí, digamos, lo que quieren saber es si yo sé qué forma verbal me seguiría al verbo decide cuando lleva detrás otro verbo. Pues esto del reported speech, este listado que os voy a que ya tenéis ahí, que ahora vamos a ver, os puede ayudar a eso. Os va a ayudar a eso, ¿vale? Dejando el lado independientemente lo de transformar las frases de acuerdo a la función. Bueno, por un lado, esto es en el... Empezamos por el... a ver. Aquí. En la ficha número 6, ellos separaban las sugerencias, ¿no? Fijaos. Bueno, pues si hay sugerencias, ¿cómo lo transforma el reported speech? Sujeto, suggested, y luego lo que ve. Así es como se hace, este es el patrón general de este tipo de reported speech. Un sujeto, un verbo que indica la acción, la función, el propósito, y luego lo que venga de él. Bueno, en el caso de la sugerencia es fácil identificarlo porque hay una estructura como el let's not, o why don't we, o why not, o what, o how about. Es decir, la sugerencia, pues su nombre indica sugerir hacer algo, ¿no? Cualquiera de esas estructuras que tenéis ahí en estilo directo pasaría en estilo indirecto como una sugerencia. Bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pues sabemos que detrás del verbo suggest, en pasado, va un gerundio. Y entonces, por ejemplo, let's go out, quedaría yo suggested going out. ¿Vale? Pues esa es la idea. Es decir, ¿qué patrón le sigue a este verbo? Pues en el caso de suggest, un verbo con ing. Y si ya me voy al apartado concreto, que es este que dice aquí, estructura verbales con otros verbos introductores. Este es el apartado que digo, ¿vale? Y entonces lo clasifica según, insisto, según los verbos o lo que le sigue. Hay un primer apartado que dice verbo más objeto más infinitivo. Pues todos estos verbos que tenéis aquí, que se utilizan para pasar a estilo indirecto frases que implican o que indican advertencias, consejos, invitaciones, etcétera, etcétera, le sigue un pronombre que indica una persona, un objeto, y el to más infinitivo. Por ejemplo, si es una advertencia, es el verbo warn. Warn es advertir, ¿no? Pues sería warn más objeto más infinitivo. Don't walk so near the edge. Oye, no andes como diría mi madre, anda ahí al borde, no camines. Y warned him not to walk so near the edge. Lo importante aquí es que warn le sigue to más infinitivo, con un objeto, porque es la persona a la que se le advierte. Warn somebody to do something. O aconsejar, advise somebody to do something. O invitar, o estar de acuerdo, etc. ¿Vale? Como siempre que vemos listados de este tipo, lo ideal, el mundo ideal que cantaba, esa era la de Aladín, ¿no? Un mundo ideal. Pues esa. Pues el mundo ideal, lógicamente no lo aprenderíamos de memoria. Pero yo he de confesar que de repente hay algunos verbos que tendría que mirarlo, porque si no lo utilizo habitualmente, no te puedo decir. Y me equivocaría. Con eso es lo que digo siempre. Siempre que hay estos listados, revisarlos, leerlos. Porque se os va a quedar algún que otro verbo, sobre todo verbos más comunes, pues no sé, como advise, por ejemplo, o invite, que son verbos más comunes, pero además os ayudan a desarrollar intuición. De manera que si aparece un verbo parecido, similar, o que os suena de haberlo leído, vuestra mente os va a llevar a cuál es el patrón correcto que les. ¿Vale? Por eso yo siempre os propongo ese tipo de solución. ¿Vale? Bueno, pues esos de aquí van de esa manera. ¿Cómo? Todo es con objeto más infinitivo, con objeto más infinitivo, ¿no? Es lo que dice la categoría de esta, verbo más objeto más infinitivo. Sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y aquí ya dice otra estructura, y aquí ya pues, pero la estructura normalmente van a girar en torno a eso, o bien to, o bien ing, o una frase completa, ¿no? Pues están deseos, pues bueno,
ahí nos dicen como tal, o despedida, ¿vale? A veces hay incluso transformaciones o rewriting, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, apologize. Apologize, que es pedir perdón, es apologize for más un gerundio. I'm sorry, I have broken this vase. Ay, siento que te haya roto el jarrón. Y apologize for breaking that vase. ¿Vale? Bueno, y luego sigue y sigue y sigue y tal, ¿no? Bueno, tampoco son tantos, mira. Entonces, insisto, bueno, tampoco son tantos, que joder, no son tantos. Y demás. Vale, entonces yo sí recomendaría eso. De hecho, no, pues, ni vamos a hacer actividad de esto ni nada, ¿no? Lo que encuentro más interesante, sobre todo por cómo nos lo pueden preguntar en el examen, es esas agrupaciones estabilizadas. ¿Vale? Si de repente pues no sé, de que, pues no sé, que puede ser que me queda o hay más lo que sea. Esto es fácil de encontrar en internet. Creo incluso, tendría que comprobarlo, que en este de Revision tenéis algo de eso. Vamos a verlo un momento porque es que. Ah, no, no, no. Pues sí. Ajá, mira, ¿veis? Sí, tenéis algo también tenéis un poquito más reducido, ¿no? Ese de introductory verb, ¿veis? To más infinitivo, somebody más to, o con ing. O sea que es lo que ya digo, me parece más interesante y lo que más podría aprovechar. Estos verbos de aquí, ¿qué les sirve? El to más infinitivo, o con ing, o este tiene una estructura más concreta, o este es una forma. Entonces, revisándolo, leyéndolo. Insisto, como siempre, que recomiendo este tipo de acercamiento a estos contenidos. Si es, o fijarse en lo más habitual. Hombre, ¿qué es más habitual? Warn o advice. Bueno, pues advice es un poquito más habitual. Pero de repente se te queda que advice es advice somebody to, y si te sale warn, pues te viene a la cara. Ope, pero ese es el que iba también, a eso me refiero. ¿Vale? Pues ese era este es la otra forma de pasar el estilo, de estilo directo al estilo indirecto, de acuerdo a cuál es un poco eso, la intención, la función un poco de la frase, del hablante, mejor dicho, al pronunciar o al redactar una frase en concreto. Recuerdo, ya digo, en mis años más jóvenes que cuando estábamos esto y tal, ya digo, se descolocaban mucho los alumnos de bachillerato, porque puede significar cualquier cosa, esa le suponía un poco un reto. ¿Vale? Bueno, y con esto sí que habríamos terminado ya este reported speech. ¿Te ha llegado ya mi correo?